Esto es Dumbo, Brooklyn, en la escena inicial de Puente de Espías. Y así es como luce hoy en día este lugar. Para que esta escena realmente parezca de 1957, se tuvo que cambiar cada detalle de la calle, hasta la fuente de los carteles. Y la encargada de ello fue Winnie D'Angelo, una decoradora de set nominada al Oscar que ha trabajado en obras de época, como La Crónica Francesa, Amor sin barreras, The Post, Los oscuros secretos del Pentágono y Mad Men. Here's a newsstand that's in every movie. Every single decorator in New York has probably used it about 10 times. Winnie nos llevó a Eclectic Anchor Pops en Nueva York, para mostrarnos cómo convirtió una calle moderna de Nueva York en una cápsula del tiempo de los años 50. Cuando se ambienta un nuevo lugar, lo primero que se hace es ocultar las cosas que no pertenecen a la época. Por ejemplo, se quitan todas las cámaras de seguridad y se cambian los autos que están en la calle por autos antiguos con matrículas de época. Uno de los detalles más importantes que hay que cambiar es la señalización. Y saber qué señales o carteles colocar significa conocer la historia. They used to paint advertisements on benches in the 20s, 30s, 40s, 50s. These are great. I would put these in a smoke shop window. Este cartel se usó en Puente de Espías para crear un aspecto industrial de los años 50 en Dumbo, en comparación con su aspecto actual de edificios de gran altura. Muchos vecindarios tenían características de las comunidades que los habitaban, por lo que se necesitan significantes culturales, como estos carteles en hebreo ciertos anuncios de alimentos. I think I used Murphy and Ashcon salted fish in Bridge of Spies. When they're hand-painted, that makes them look older because they haven't been printed, they're not mass-produced. Los detalles pueden hacer la diferencia. Este texto en relieve indica que el cartel se hizo en los años 50 o 60, y el texto plano indica que los carteles se hicieron un poco más tarde, ya que muchas ciudades dejaron de repujar las señales de tránsito en los años 70 y 80. La fuente también es importante. Este cartel parece más antiguo que este otro, porque esa fuente existe desde el siglo XIX, mientras que este tipo de sans serif era más popular en los años 80, además de la fuente y el relieve. El material también es importante cuando se decide qué elementos colocar según la época. Por eso se debe saber con qué se fabricaban los carteles en las décadas anteriores. Metal. Wood. Probably from the 20s or 30s, because it's cast iron. A diferencia del plástico que se utiliza en las últimas décadas para los carteles. Pero los carteles no son todo. Algunos indicadores contemporáneos están literalmente atornillados al suelo, así que Winnie los cubre con cajas y barriles huecos. Por ejemplo, las cabinas telefónicas antiguas pueden usarse para tapar otros elementos modernos. Esta encajaría perfectamente en una esquina de Manhattan de mediados de los 50 a finales de los 70. Winnie sabe que estos teléfonos son de los años 50 por la anchura y el estilo del dial. El dial de plástico y los botones se crearon más tarde, en los años 70 y 80. También se pueden utilizar kioscos para tapar indicadores modernos más grandes, como semáforos o faroles. Winnie hizo 6 de estos kioscos más contemporáneos para la ambientación de los años 70 del Post. Para una película de los 50, tomaría este tipo de kiosco, y lo llenaría de revistas, periódicos, carteles y productos de la década. Por suerte, Eclectic tiene muchos de estos elementos. And it's all real packaging, all this stuff. Además de conseguir productos de época en casas de utilería como esta. También se recurre a los sótanos de las tiendas de comestibles locales, ya que los comerciantes suelen guardar productos sobrantes viejos. Stuff that's good for a hardware store, a beauty parlor. Según Winnie, la clave para que los escaparates luzcan reales es la cantidad de productos. A veces escanea estos envases e imprime copias, para envolver cajas vacías y formar muchas filas. Los decoradores de set también investigan mucho sobre la cultura de consumo de la época, en especial para ambientaciones de los años 50, ya que los artículos de consumo eran muy influyentes. Deben saber lo que la gente compraba y vendía, y qué tipo de servicios se ofrecían en cada manzana. There was always a shoe repair shop because people didn't just go buy new shoes when their shoes wore out. They would go and get them fixed. So on every single street, there's always a shoe repair guy. Las novedades como los televisores también se mostraban en las vidrieras. This is perfect for an electronics store. Para los años 50, esta televisión con antenas es perfecta, o estas de aspecto cuadrado. This is definitely 50s. This is definitely 50s. This is early 50s. Winnie usó radios como esta para el set de los 50 de La Crónica Francesa. Las tiendas de ropa usaban maniquíes distintos según la época. I would put those in a ladies' clothing store. Para los 50 maniquíes que llenaban las vidrieras de las tiendas Gimmels en Amor sin barreras, Winnie usó cabezas antiguas de maniquíes de mujer.
que eran más redondas y estaban menos maquilladas en comparación con las de las décadas posteriores. See the difference in the faces? They just have a different structure and the hair is molded. I would use this in a movie from the 50s. Los maniquíes masculinos de los años 50 tenían un aspecto mucho más delgado y menos musculoso que el actual. Entonces Rin usó maniquíes de adolescentes para moldearlos. Otro elemento menos glamuroso hecho para Amor sin barreras es el siguiente. So this is a more contemporary city street garbage can, which we need to get rid of. These older wire cans are what would be on the street in the 50s and the 60s. This one isn't that old, but we've made it look old by spraying it down with paint. On West Side Story, I had about 400 of these because everywhere we went, they wanted garbage everywhere. Pero algunos elementos son más difíciles de reemplazar, como los faroles. Los faroles se podrían reemplazar digitalmente en la postproducción. Pero si quieres crear ese aspecto en el set, debes tener estas envolturas. You see these back here? Those are fake wraps so that you can wrap a contemporary light post to turn it into one of these without bringing one of these 70 million pound ones out. Los diseñadores también podrían cambiar las bombillas, como en Guasón. En 1981, Ciudad Gótica contaba con lámparas de vapor de sodio que emitían una especie de resplandor anaranjado. Así que se cambiaron todas las lámparas LED por las de vapor de sodio para conseguir la iluminación adecuada. Ese tipo de detalles pueden hacer que una escena de época sea realista o no. Y con todos estos detalles, puede llevar días o incluso semanas ambientar una calle, para filmar solo unos minutos. Eso es lo que se necesita para crear un túnel del tiempo en medio de una ciudad moderna bulliciosa. We'll make 200 newspapers and we'll give props 10 so that they have them for people to be reading. Or if there's 100 people reading, and props will make 100. And on the Post, it was just piles and piles of newspapers.